Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos como invitado a Luis Pasamontes, es ciclista profesional durante 12 temporadas y actualmente mentor de deportistas profesionales, empresas y ejecutivos, además de fundador del club de League o Gregarious. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Oye, nada, un placer, gracias por la invitación y bueno, pues ya sabes que si me propones algo que tiene que ver con ciclismo, es difícil no convencerme, así que aquí estoy. Sí, además que, bueno, he dicho esas cosas, pero también estás en ciclismo a fondo oficial, ¿no? También llevas Sí, lo de sí, ciclismo sí. a fondo, llevas muchas, estás liado con el mundo del ciclismo, estás en una parte o en otra, siempre estás ahí con mucha tarea, pero es bueno, eso es porque al final te gusta, así que eso es buena. Totalmente, al final pues son cosas que van saliendo, tanto la radio durante la temporada, pues con la COPE, también con Radio Colombiana como Caracol, lo que tú dices, ciclismo a fondo. Bueno, es una manera de trabajar, por supuesto, que es necesario después de la bici, sobre todo para ciclistas como yo, gregarios, que tampoco hemos tenido contratos multimillonarios, hay que seguir viviendo. Pero bueno, es una forma de trabajar, pero haciendo lo que me gusta y también me permite seguir en contacto y seguir muy activo con el ciclismo, ¿no? Sigo manteniendo contacto con muchos corredores, los que corrían conmigo, corredores más nuevos. Entonces, bueno, yo creo que disfruto con lo que hago. Sí que, como dices, hay veces que estoy bastante liado, pero como dice mi madre, la señora Luisa, "Sarna con gusto no pica", así que para adelante. Sí, vamos a comenzar un poco con tu faceta deportiva. Un poco, bueno, he estado leyendo un poco que eras un apasionado de las motos, imagino, no sé si lo seguirás siendo igual, pero un poco, ¿cómo comenzaste en el mundo del ciclismo? Oye, pues fíjate que, a ver, me gustan las motos, pero no tanto como cuando era pequeño y comencé de esa manera que tú dices, ¿no? Pues yo iba a las carreras de ciclismo, soy asturiano, de un pueblo del suroccidente, de Cans de Narcea, iba a las carreras de ciclismo a ver motos, porque era el único acontecimiento ahí en mi pueblo que hacía que vinieran motos, ¿no? Los ciclistas. Entonces yo pasaba de los corredores, de las bicis, de todo, o sea, yo no tenía ni idea. Yo lo que quería era ver motos, cascos, tubos de escape, marcadores y de hecho compraba todos los meses una revista de motos, ¿no? De la misma cabecera que Ciclismo a Fondo. Y bueno, pues todo ocurrió en una carrera amateur que vi cómo ganó un ciclista bajo el agua, ensangrentado después de haberse caído. Y en ese momento, pues me pareció un superhéroe, aquel tipo. Yo era un niño muy pequeño, me pareció un superhéroe y bueno, pues ahí empecé a soñar querer ser alguien como él, ¿no? Fíjate, luego cuando me estaba lleno de barro y ensangrentado, digo yo, qué tonto eras, querer estar así, ¿no? Pero en aquel momento como niño yo quería tener sangre, estar lleno de barro y aquel ciclista me inspiró y bueno, empecé ahí un poco a cambiar en el kiosco la revista de motos por la Ciclismo a Fondo y otras revistas en las que venían bicis. Mi madre al principio pensaba que era, pues bueno, un capricho, pues ahora este chaval quiere ser ciclista, dentro de unos días querrá ser bombero, pero fue viendo que pasaba el tiempo y que yo pues seguía ahí empeñado en pedalear, en hacer bici, no siempre de la forma más cómoda por donde vivía, por una situación familiar determinada, entonces eso también fue un marcador importante para entender que me gustaba, porque lo tenía bastante complicado y entonces lo hacía porque yo quería, nadie me obligaba, no había nadie en mi casa que me obligara a pedalear, entonces aquello también me sirvió para entender rápido que el ciclismo era lo que yo quería en mi vida. Sí, de hecho, bueno, como he comentado anteriormente, fuiste profesional durante 12 temporadas, si no recuerdo mal. Y un poco, cuéntanos un poquito, al final, cómo pasas al final a ser profesional y al final un poco, de hecho tienes un libro que es El liderazgo del gregario, un poco al Ujú. final, ¿cómo sientes que te tienes que especializar en ser gregario? Bueno, pues a ver, eso no se elige, ¿no? Te lo va marcando la vida, igual que ser líder, ¿no? Y dices, oye, pues yo qué quiero ser, pues quiero ganar carreras, ¿no? O quiero ganar el Tour, venga, lo elijo, ¿no? No se elige, al final las carreras te van diciendo quién eres y cuanto antes entiendas quién eres en el pelotón, mejor, como en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Yo, pues, bueno, paso a profesional, hago una buena temporada en el campo amateur, gano la Vuelta a Toledo, el Guerrita, y bueno, era un corredor que tampoco ganaba muchas carreras, pero siempre estaba ahí, ¿no? Una de las cosas que yo intentaba cada temporada en amateur era ser regular, ¿no?
estar ahí, el 8, el 7, el 6, el 12. O sea, intentar ser un corredor regular todo el año y allá donde fuera, pues intentar que estuviera ahí en esas primeras posiciones, ¿no? Y eso hace que pueda dar el salto al profesionalismo. Una de las claves para mí, y que muchas veces ahora cuando los chavales jóvenes me piden consejo les digo, estaba en un equipo filial, ¿no? Ahora muchas veces me dicen, oye, es que hay un manager que me llama, tal. Yo digo, mira, lo mejor que le puedes decir a ese manager es que te meta en un equipo filial amateur, porque vas a tener muchas oportunidades si estás ahí, ¿no? Al final, si eres un corredor del equipo filial que andas, pues te van a dar paso. Pasarán 2, pasarán 3. Entonces yo siempre digo que más que el manager te diga y te venda a futuro, no, porque yo te voy a pasar a un equipo pro o tal. Bueno, pues vamos paso a paso. Y la primera meta, pues que te ayude a entrar a un equipo filial, ¿no? Y yo estaba en un equipo filial que era el Alcosto, eran supermercados de aquí de Madrid, era el equipo filial del Relax Fuenlabrada, un equipo modesto, continental profesional, como puede ser ahora el Ken Pharma o el Caja Rural o el Burgos o el Euskaltel. Y bueno, pues con esa temporada que hice, pues fui uno de los corredores a los que el equipo profesional siguió de cerca y me dieron esa oportunidad, ¿no? Y cuando llegas ahí, pues bueno, estás en un equipo pequeño y haces un poco de todo, ¿no? Te metes en escapadas, ayudas a un compañero que a lo mejor es más rápido, o sea, haces un poco de todo. No está súper definido en esos equipos, ¿no? En esos equipos pequeños. Y ahí descubres, pues, más o menos quién eres. Entiendes rápido que no vas a ganar el Tour nunca en la vida, aunque tengas 23 años, ya lo tienes claro. Y yo dije, oye, yo no voy a ganar la Vuelta, ni el Tour, ni el Giro en mi vida. O sea, nunca. Puedo a lo mejor, si tengo suerte, ganar una etapa por ahí, pero vamos, ganar una general va a ser difícil, ¿no? Entonces, ahí dices, oye, ¿y qué es más interesante? ¿Estar ahí intentando conseguir victorias que para mí es súper difícil por el tipo de corredor que soy? ¿O en vez de hacer el 8, el 7, el 14, el 15, el 19 en una Vuelta a España, que dices tú, pues está muy bien, pues no vale para nada. Porque a mí si me preguntas ahora quién ha hecho el 7 de la Vuelta, es un crack y tengo que pensarlo, ir a Google. Entonces, digo, pues vamos a poner todo ese esfuerzo en trabajar para otros que sí que tienen cualidades para ganar y convertirme en un gregario, el mejor gregario que yo pueda ser, mi mejor versión y así ayudar a los líderes y de esa manera tener más posibilidades de que mi carrera sea más larga, ¿no? Y ahí pues decides tomar esa decisión que más que tomarla, la propia carretera te va poniendo en tu sitio. Y bueno, en esos 12 años que has vivido como profesional, bueno, no sé, para la gente que no, mucho, bueno, yo ya lo sé, pero bueno, para la gente que no lo sepa, ¿cuál de esos líderes, porque ahora has tenido muchos, no sé, te ha marcado por lo que sea, ya sea por el tema de victorias o por el tema personal, humano, no sé, un poco cuál es el que Pues, más a te ha ver, marcado? sí, hay muchos, ¿no? Hay líderes. A ver, Valverde es un corredor que yo creo que tener la oportunidad de correr con él y vivir algunos de sus triunfos de cerca, pues ha sido muy importante para mí. Rigoberto Urán, un buen amigo también, que yo conocí desde muy joven en Bélgica, estuvimos corriendo en el Unibet juntos cuando él llegó de Colombia y bueno, pues pasó de ser un joven colombiano a poco ir convirtiéndose en un líder y bueno, pues ver ese crecimiento también a mí me gustó mucho, ¿no? Y su personalidad, sobre todo, su forma de ser. Y luego otros líderes también, con los que he tenido la oportunidad de correr, pues Fran Van der Broek, ¿no? Que en paz descanse, un superclase que coincidí con él en el Unibet, en un momento ya de su vida más complicado, pero aún así era de esas personas que, no sé, que cuando entraba en el comedor o en el desayuno, pues no sé, o sea, yo lo miraba y me quedaba callado. Era de esas personas que te imponía, ¿no? Que no porque ni mucho menos fuera mala persona, sino porque tenías tanta admiración por lo que había hecho, las cosas que había conseguido, que yo tenía un respeto máximo y bueno, tuve la fortuna de compartir pues temporadas con él, ¿no? Entonces, bueno, cada uno es de una forma y de todos guardo buenos recuerdos, ¿no? Y bueno, sobre todo ahí te acuerdas más en estos momentos de la personalidad que de lo deportivo, ¿no? O sea, no me acuerdo tanto a lo mejor pues las carreras que ganó Valverde en las que yo estuve, sino a lo mejor pues su comportamiento humano o personal hacia mí después de esas victorias o derrotas. Y de Rigo igual y de Van der Broek igual, ¿no? Son corredores que, bueno, guardas
recuerdos más humanos y personales que deportivos. Sí, antes he comentado también que has escrito un libro, bueno, no sé si varios, El liderazgo del gregario. Un libro, Eh, tío. Imagínate, mi profesor de lengua cuando vio que escribí un libro y se lo dediqué en mi pueblo. Nos miramos así como diciendo lo que es la vida, ¿eh? Sí, sí, pues escribí un libro. imagínate todas las anécdotas que tienes y eso que le puedes transmitir a la gente, a los ciclistas ahora de junior que están empezando, o de base, y un poco qué características o qué tiene que ser para un buen gregario, cómo tiene que ser. Bueno, yo diría que sobre todo hay que ser generosos, ¿no? Los gregarios son personas generosas en su trabajo. ¿Y por qué? Porque a veces pues pueden tener muy buenas sensaciones y tienen que guardárselas y decir, pues yo me tengo que quedar aquí con el líder. Hoy no tiene un buen día, pero es que tú puedes tirar para adelante hoy porque te encuentras bien. Ya, pero es que soy gregario y a mí me pagan y estoy aquí para quedarme con él. Y, y eso es generosidad, ¿no? A veces lo vemos, en televisión vemos que, bueno, pues que no todos son capaces de hacerlo. O sea, mucha gente dice, bueno, el gregario es el que no pudo ser líder y es como, pues es que eso es fácil. Pero es que ser gregario no es fácil, porque en muchas ocasiones vives situaciones en las que te quedas sin bici, tienes que dar tu bici a alguien y te tienes que montar en el coche del equipo porque tu carrera se acabó ya. Y entonces vives situaciones, bueno, que están llenas de generosidad, evidentemente remunerada, es una generosidad remunerada porque a ti te pagan por eso, pero después también necesitas entender, joder, si realmente eres una persona importante, ¿no? Y para eso, como te decía antes, lo más importante, valga la redundancia, es cómo se comporten de forma personal y humana los líderes, los managers de los equipos, los directores deportivos. Eso es lo que más hace que el gregario pueda funcionar, ¿no? Entonces, yo a los chavales siempre les digo lo mismo, digo, oye, la gran mayoría no vais a ganar carreras, o sea, mentalizaros, o sea, los que ganan carreras se cuentan con los dedos de una mano, pero no penséis que eso es fracaso, porque en la otra parte, trabajando para ellos, podéis conseguir un éxito tremendo, podéis tener grandes contratos económicos, podéis ser imprescindibles dentro de un equipo siendo gregarios, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hay que inculcar desde muy pequeños a los chavales, sobre todo decirles, oye, que aunque no ganéis, que aunque no estéis en lo más alto de un podio, no olvidéis que podéis triunfar y que podéis pues ser importantes y disfrutar de vuestra profesión y del deporte que más os gusta. Sí, de hecho, hablando con algún ciclista junior que ha estado en la selección, hablaba de eso, de que cuando iba, que ellos más o menos sabían cuáles eran sus líderes, y entonces ese esfuerzo que hacían por ellos, de trabajar en equipo, de ir tirando, de cerrar los huecos, que se veían agradecidos cuando al final, pues uno de los dos líderes, pues al final ganaba o ganaba una victoria, o ganaba la vuelta, o ganaba la Copa de las Naciones. Y entonces tenían también mentalizado un poco, ir mentalizándose un poco, pues que a lo mejor no van a ser líderes, como comentas, pero que a lo mejor son muy buenos gregarios. Y de hecho, yo creo que muchos equipos ya también están buscando también, oye, a la hora de fichar, oye, tú serías gregario, o sea, adaptando un poco también ese rol de que todos tienen que trabajar, de que no solo llegas y llegas ahí y tú eres el jefe del equipo, sino que inculcarles, pues eso, que tienen que trabajar desde junior y todos para todos, yo creo. Totalmente, mira, al final ahora mismo está cambiando todo mucho, ¿no? La categoría amateur está en una situación difícil porque los números ya hacen que los juniors pasen a profesional, algo que para mí me parece un error grave. Pero claro, si únicamente fichamos números, claro que los gregarios tienen números, pero a lo mejor no tienen números como los de los grandes líderes, pero los gregarios tienen números muy importantes, pero si empezamos únicamente a coger a los buenos números, pues sí, a lo mejor tenemos chavales que andan mucho, pero que no están capacitados para ser gregarios, en la parte más mental, ¿no? Son chavales que han ganado desde muy pequeños, que llevan ganando toda la vida en categorías inferiores, de repente pasan a un equipo y les dicen que no, pues que ahora vas a ser gregario. Y hay muchos que no son capaces y que, bueno, y que empiezan a no disfrutar del ciclismo porque les ponen en una función que no conciben, ¿no? Entonces,
yo pienso que no hay que descartar a otros ciclistas que a lo mejor sin tener los mejores números tienen una capacidad emocional y mental brutal para ser gregarios, porque lo tienen súper claro y porque saben esforzarse en los momentos adecuados, saben tener una visión de carrera, porque hay muchos líderes que no tienen visión de carrera, que tienen muchos vatios, pero son unos cafres en carrera y necesitan un gregario que vaya cogiéndolos del maillot y diciendo ahora aquí, ahora ponte aquí, ahora sujétate. Entonces yo creo que no podemos caer en el error de fichar únicamente con una bicicleta en un laboratorio y con capacidad pulmonar y vatios y pulso. Hay otros corredores que a lo mejor no están tan arriba, pero que se pierden por el camino por eso, porque se desaniman, porque dicen, no, es que me han dicho que mis números no son buenos. Ya, pero es que ese tío a lo mejor es muy buen gregario. A lo mejor es un tío para trabajar espectacular. No va a ganar una carrera nunca en su vida, pero su cabeza está preparada para ser gregario. Entonces, creo que ahí hay que hacer un trabajo importante. De hecho, ahora, bueno, en la actualidad eres mentor de deportistas profesionales, ¿no? De empresas y ejecutivos. Un poco cuéntanos en qué consiste este trabajo. O sea, cómo es, para la gente que no entiende un poco, cómo lo enfocas. Bueno, pues al final un mentor es una palabra así un poco técnica, pero es ser un hermano mayor, sin tener parentesco de sangre. Yo creo que mentores somos todos en algún momento. Es alguien que está ahí, al que el deportista puede llamar, no es su representante, no es su manager deportivo, no es su director, no es su compañero, no es su familiar. Es una persona que ha vivido lo que él está viviendo. Entonces no le va a dar la fórmula para que lo solucione, pero sí que le va a decir cómo lo afrontó él. Y de esa manera vas a tener una información muy valiosa para tomar decisiones. Las decisiones al final las tiene que tomar el deportista, las tiene que tomar el empresario, pero si tú eres capaz de trasladarle situaciones que tú ya has vivido, yo creo que eso es muy valioso. Yo tuve mentores en mi carrera deportiva, profesionales más veteranos con los que podía hablar y que me contaban, pues mira, yo en esa situación actué así y luego no significaba que yo actuara como él, sino que yo ya tenía otro punto de vista y además un punto de vista real, porque eso ya había sucedido. Ya no es que, no, yo te propongo que hagas esto, no, no, yo te digo lo que yo hice y en una situación similar a la tuya y te digo que acerté o te digo que me equivoqué. Entonces, yo creo que esa información es muy necesaria, creo que esas figuras existen en los equipos, a lo mejor no se llaman mentores, ¿no? Pero claro, ¿cómo existen en los equipos? Pues para mí no es lo mismo un ciclista que sea director deportivo del equipo, no es lo mismo que aconseje al corredor, porque al final ya eres un empleado del equipo, que tienes una nómina del equipo y aunque tú quieras aconsejarlo, no dejas de ser un empleado del equipo. Entonces yo pienso que los mentores y que estas figuras, igual que los psicólogos deportivos, tienen que ser personas ajenas al equipo, tienen que ser personas contratadas por el deportista para que haya máxima confianza. Y si le tienen que decir una barbaridad de algo que está sucediendo en el equipo, pues que la digan abiertamente. Sin embargo, si ya se lo estás diciendo a tu director deportivo, aunque tengas mucha confianza con él, ostras, es que está contratado por la persona a lo mejor de la que no estoy hablando también. ¿Se lo contará? ¿No se lo contará? Entonces yo creo que hay figuras muy necesarias para los deportistas, pero que tienen que ser totalmente ajenas a la nómina del equipo, como pueden ser estos hermanos mayores, estos mentores, estos consejeros y luego psicólogos deportivos que para mí son fundamentales. Sí, de hecho, hoy en día, como estábamos hablando actualmente, que muchos pasan de junior a, pues eso, a Continental, a Pro, algunos a World Tour directamente. Y claro, Ujú. ya se está fichando prácticamente, pues eso, cadetes de segundo año, junior de primer año, más o menos, ya los que destacan ya suelen firmar su contrato, más o menos, suelen dejar su contrato firmado. Entonces, claro, sí que es importante porque son chavales que tienen 17 años, 18, entonces, claro, a lo mejor está destacando y le llegan ofertas de muchos equipos. Y claro, ahí sí que es importante, pues lo que estás comentando, una figura que al final te aconseje, ya sea por tus valores, ya sea porque bueno, al final a veces hablaba yo con Héctor Álvarez y con Adrián Pericas, que hacían la pregunta de que, bueno, si te tuvieran un equipo, ¿por qué te fijas? ¿En los valores, en el tema económico? Un poco que el equipo sea parecido a ti. Y bueno, ahora están también los representantes de los equipos, los agentes. Y bueno, sí que también tienen que saber elegir la persona que les va a llevar, porque al final, bueno, es una decisión importante.
y al final, pues eso. Entonces, lo que estás comentando de los mentores, yo creo que sí, que es algo importante. No sé cómo lo ves tú ahora. Este mundo en el que se está fichando a juniors en primer año para ser eso, profesionales. Mira, al final, los chavales en esas edades, yo me incluyo en mi época, pues no tienes toda la información que tienes que tener de todo, ¿no? Tu familia tampoco, tu familia quiere lo mejor para ti, entonces tus padres, tus hermanos no tienen por qué estar preparados ni entender de ciclismo, ni... Además, yo siempre digo que esa parte familiar es mejor que siga siendo familia, que no se metan en aspectos profesionales, ¿no? Yo siempre digo que un padre tiene que ser un padre, una madre, no tiene que ser un padre entrenador o un padre representante, al menos de su propio hijo, porque si no, al final, cuando el niño llegue a casa o el chaval llegue a casa, no va a poder hablar con su padre, va a estar hablando otra vez con el representante o con el entrenador, y eso es perjudicial, ¿no? Entonces yo pienso que en esas edades los chavales están un poco, pues que todo lo que les dicen, a lo mejor viene uno y le dice, no, pues que yo soy representante de este ciclista que es top mundial, y eso ya te deja flipado, ¿no? O yo tengo muy buen contacto con este equipo, que es el que más presupuesto tiene del World Tour. Entonces tú ya te cuentan eso y es normal. Con esa edad pones los ojos en blanco y vas a muerte con lo que te digan, ¿no? Entonces por eso en esa situación es muy necesario acercarte a personas que te puedan asesorar desde un punto de vista totalmente ajeno a todo eso y sin ningún tipo de interés. O sea, personas que no tienen un interés, que evidentemente tendrán una remuneración económica por hacer un trabajo, pero que no tienen ningún interés en que fiches por un equipo o por otro, que únicamente quieren un interés personal y humano para ti, que tengas lo mejor a nivel humano, ¿no? Y sobre todo pensando en un futuro, que muchas veces estas cosas se hacen pensando en un presente inmediato y se olvida el futuro del chaval. O sea, no, esto es aquí, ahora mismo, ya, pero vamos a pensar en el futuro, porque este chaval es joven y vamos a ver si esto es lo mejor para él o no, ¿no? Entonces pienso que ahí es muy necesario estas figuras que yo te digo, ¿no? Y ¿por qué no? También acercarte a psicólogos deportivos, porque empiezas a vivir situaciones que pasas de ser un chaval que pides la paga en casa y de repente pues tienes un contrato con muchos ceros ahí. De repente tienes una nómina y te dicen, no, pues es que yo me llevo de aquí este porcentaje, yo no sé qué. Entonces necesitas gente alrededor ajena a todo eso que te pueda asesorar, que te pueda ayudar y que te pueda explicar, ¿no? Y algo que siempre digo yo a los deportistas, por muy jóvenes que sean, es que quieran entender todo. O sea, no penséis que la frase que alguien os diga de no te preocupes de nada, tú dedícate a entrenar y a competir, que de lo demás me encargo yo. Cuidado con esa frase, que es la peor frase que te pueden decir. Como alguien esté muy interesado en que tú no te preocupes de nada, puede ser peligroso. Puede ser que esa persona quiera precisamente eso, que no te enteres de nada. Entonces, yo no te digo que seas experto, no te digo que entiendas de finanzas, no te digo que entiendas de contratos, pero sí siéntate frente a esas personas a que te expliquen todo muy detalladamente. Y si crees que no estás preparado para entenderlo, vete acompañado de una persona que te ayude a entenderlo. Eso es. De hecho, bueno, también te he visto que colaboras con el ciclismo base, con el equipo asturiano de Las Mestas. No sé si era el equipo de tu Ujú. ciudad o, porque, bueno, tienes allí buena relación con mucha gente de allí. También Iván García Cordina también colabora mucho también allí en el equipo. Un poco, ¿cómo ves el ciclismo junior y de base actualmente? Porque estás también ahí metido un poco. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves actualmente? Bueno, a ver, yo tengo muy buena relación con las mestas. De hecho, hace unos días estuve con Chus, que es pues la persona que siempre ha estado ahí. Ahora ya está en un segundo plano, va poco a poco dejando todo en manos de gente más joven, después de todo lo que ha hecho por todos nosotros. De ahí salió Chechu Rubiera, Dani Navarro, Cortina, yo, Carlos Barredo. O sea, ha tenido pues la suerte de sacar muchos ciclistas profesionales adelante. Y yo siempre digo que no suerte, ¿no? Aunque lo expreses en una frase, no suerte. Al final hay un trabajo detrás, hay una forma de entender las cosas y creo que eso es algo básico, ¿no? Sobre todo en el deporte de formación. Y las mestas lo está haciendo y ahora las personas que están entrando también cogen un poco el testigo de Chus y quieren seguir en esa línea, ¿no? Yo ahora mismo el deporte en categorías inferiores lo veo, pues bueno, que tiene que seguir mejorando, que hay muchas cosas por mejorar
que hay que emplear pues muchos medios en que el deporte de formación siga creciendo y sobre todo hay que poner mucha atención ahí. A veces, no, pues es que hay un monitor aquí y ya tenemos 2 monitores. No, pues o sea, es que, a ver, con todo el respeto, que los directores deportivos de profesionales no son los importantes. O sea, que lo importante es los que están con tus hijos cuando son pequeños y cuando están aprendiendo y cuando son de plastilina y los van moldeando. O sea, que es que a veces ponemos más tiempo y más énfasis en directores de más arriba. No, no. Pongamos mucho trabajo en directores de formación porque son los más importantes. Depende de lo que ellos hagan todo. Y a veces, pues es lo que te digo, pues llevamos a los chavales a la escuela deportiva que tenemos más cerca de casa por tiempo. Y nos da igual. O sea, decimos, a ver, ¿qué quieres? ¿Hacer ciclismo? Coges el Google, escuela de ciclismo, la más cercana de casa. Allá. Ostras, hay que mirar eso mucho. ¿Qué quieres? ¿Hacer fútbol? Venga, el equipo de fútbol que hay aquí, pero tú sabes quién está al frente, tú sabes cómo son los entrenadores, tú sabes si están educando bien a tu hijo. Es que no te preocupas ni de hablar con ellos. Les dices, ahora tiene que venir mañana a las 5, lo dejas ahí, a las 7 lo recoges y es que es un grave error. Hay que poner mucho, mucho ojo en todo eso porque en esas categorías está la clave de todo. Entonces, creo que es un trabajo por hacer en España, seguramente en otros países, pero yo hablo de España, el de dar muchos medios, mucho más medio económico y profesionalizar mucho más las categorías bases. O sea, los títulos para estar al frente de niños no pueden ser que tú pagues una cuota y te den un título. O sea, tiene que ser mucho más, mucho más. O sea, no, pero es que esto puede ir en contra, porque a lo mejor no somos muchos directores, entonces a ver quién va a estar con los chavales. Bueno, pues a lo mejor es mejor tener poca cantidad, pero muy cuidada, que mucha cantidad y descuidada. Hay que tener mucha formación para estar con niños, para estar con jóvenes y sobre todo para educar y entender que estás ahí para educar personas. Porque ahora hay muchos que entienden que están en categorías inferiores para conseguir campeones y para poner en las redes sociales somos campeones infantiles o campeones de escuelas. Campeones de escuelas, pero ¿qué me estás contando? Si eso no es ser campeón de nada. Tú lo que tienes que poner es, vaya bien que lo hemos pasado durante esta temporada todo el equipo. O sea, ten en cuenta que los campeonatos en esas categorías no sirven para nada. Sirven para que algunos padres saquen pecho y para que algunos chavales entiendan que si no ganan, en su casa no les van a hacer caso, que ese es el grave problema. Y cuando llegan a categorías superiores, abandonan el deporte porque como dejan de ganar, sus padres ya les dicen que no valen para nada y dejan el deporte. Entonces, cuidado con esas categorías inferiores porque ahí hay que poner mucho, mucho trabajo para que todo vaya bien. Sí, de hecho, bueno, yo que suelo llevar, bueno, hacer las plantillas de, pues, de cadete, de junior, y sí que veo que cada año que voy haciéndolas, pues sobre todo del cambio de cadete a junior, pues muchos ciclistas lo dejan, muchos, no es un número grande, porque yo lo Ujú. estoy haciendo las plantillas y ya veo que de cadete a junior, pues ya el paso ese sí que veo que muchos ciclistas se pierden, dejan ya de competir y dejan la bici. Pues algunos hacen triatlón, otros se dedican a los estudios, otros, bueno, cada uno al final hace una cosa. Y hablando precisamente de los estudios, un poco, ¿qué le dirías a los ciclistas junior? Pues que muchos están dejando los estudios para centrarse en la bicicleta. Un poco que desde el consejo de alguien que ha sido profesional y muchos años, ¿qué consejo le darías a esas personas, a esos ciclistas que están dejando los estudios por centrarse en la bicicleta? Lo primero que les diría es error, error, y encendería luces ahí de emergencia, pondría como una alarma, error, error grave, porque pensar que porque seas muy bueno, porque ganes muchas carreras, porque tengas precontratos firmados con profesionales, ya tienes todo hecho en la vida, es un grave error. Y el que te diga lo contrario o te invite a centrarte únicamente en el deporte, es que no te quiere como te tiene que querer. O sea, ponte cerca de las personas que te dicen, oye, que sí, que eres muy bueno, pero que hay que estudiar. A ver, evidentemente, a lo mejor no puedes estudiar como el resto de tus compañeros. Ahora hay un montón de posibilidades. Puedes coger 2 asignaturas al año, una asignatura, las puedes hacer online. O sea, tienes 1000 posibilidades. El tiempo del deportista es infinito.
cada vez más en los institutos, en los colegios, en las universidades se ayuda más al deportista. Ayudar no es aprobar, ¿eh? Ayudar es facilitar un examen en otra fecha o ayudarte a, oye, pues tienes una competición, vamos a intentar hacer lo mejor posible esta evaluación para que puedas examinarte, aunque sea en otro momento. Eso es para mí ayudar. Ayudar no es te apruebo para que pongas tu imagen o tu cara en la prensa diciendo que estudias aquí y a cambio te apruebo, porque eso es un error. Cuando ese deportista vaya con esa carrera a ejercer, van a decir que es mal profesional, que es un cafre y se va a sentir frustrado. Hay que aprobar por los medios y lo que te digo, a lo mejor a otro tiempo, a otro ritmo. No pasa nada. Tú entiendes que estás haciendo otra carrera universitaria, que es la del deporte, la del ciclismo, que estás haciendo dos carreras a la vez. Entonces, necesitas menos, pues menos asignaturas para poder llevarlo adelante, pero no lo abandones. Y si tienes que hacer un parón por una circunstancia determinada, por una temporada muy importante, lo haces, pero siempre que tengas la posibilidad de volver. O sea, siempre asegúrate esos estudios mínimos, que puedas retomar dentro de unos meses o de un año o de lo que sea, que puedas retomar los estudios. Pero siempre tienes que tener en la cabeza estudios y formación. Esto no significa hacer una carrera. O sea, yo siempre lo digo. Nos estamos quedando sin profesionales. O sea, significa que aprendas otro oficio. O sea, que tú digas, soy ciclista, pero es que además soy fontanero o soy profesional de la cerrajería o estoy estudiando una ingeniería. O sea, pero ten algo, porque si el día de mañana tienes una lesión, si el día de mañana el sponsor se va y te quedas sin equipo, si el día de mañana ocurre cualquier circunstancia ajena a ti, te vas a quedar en la calle sin identidad. Te vas a quedar en la calle con una edad complicada y sin ningún tipo de estudio. Que sí, los puedes retomar, pero estás perdiendo tiempo ya. Ahí ya tienes que tener algo para poder subirte al carro y sobre todo para que esa situación no te afecte tampoco a nivel mental, que a muchos les afecta. Y yo siempre digo que además, José, si tú tienes, o sea, si tú tienes algo paralelo, tu carrera deportiva va mucho mejor. ¿Por qué? Porque no tienes ese pensamiento constante de incertidumbre de, ay, si me caigo y si mañana no me renuevan. O sea, tú siempre vas a tener ese pensamiento de, oye, yo estoy haciendo lo mejor que puedo el deporte, pero sé que si mañana ocurre algo que no está bajo mi control, sé que tengo otra cosa en mi vida. Y eso te ayuda a ser mejor deportista, porque hay muchos que pierden energía pensando en que no tienen otra cosa, pero si tú tienes otra cosa, esa energía la puedes aprovechar dando pedales. Y está comprobado que los deportistas que tienen un plan B rinden mejor en su momento actual en el deporte que otros que no tienen plan B. De hecho, ha pasado algunos ciclistas profesionales que al final han tenido una mala caída, la recuperación no ha sido buena, por lo que sea, a veces se complican las caídas no son buenas, la recuperación no ha sido buena y ha tenido que dejar de ser profesional. Ahora mismo no recuerdo exactamente el ciclista que era del Burgos, que era profesional, tuvo una caída y no sé si fue del hombro, no sé, o de la mano, me parece que era. Diego Rubio, ¿no? Que se fastidió la Diego mano. Rubio, eso es. Y al final, bueno, pues él lo decía también en las entrevistas, pues, ¿qué consejo le da a la gente joven? Pues que si hubiera estudiado, pues mira, al final tendría como otra alternativa y yo pensaba que era profesional y eso. Y al final, mira, he tenido que dejar de ser profesional y tengo que volver otra vez a retomar los estudios o a tener que buscarme la vida en otra cosa que no es el ciclismo. Y lo comentaba en una entrevista que hacía y me parece interesante o sea, una interesante reflexión y muchas veces a mí se lo digo a los ciclistas junior. Puedes ser el mejor, puedes tener una caída y a lo mejor no vuelves a estar como eras antes. Entonces, siempre es bueno tener ese colchón que estabas comentando, tener algo paralelo y bueno, al final si no salen bien las cosas, pues tienes ahí tus estudios, tu oficio o lo que sea. No, totalmente. Y mira, yo siempre pongo ejemplo a Rigoberto Urán, ¿no? Que se acaba de retirar hace pocos días. Tuve la suerte de estar allí en Colombia en su retirada, haciendo la marcha, el Giro de Rigo. Rigo ha tenido una carrera con muchísimas caídas, con lesiones muy graves, ha conseguido también éxitos, pero ha sido un corredor que muchas veces ha estado en la cama de un hospital pensando si podría volver o no. Y al final a Rigo sus negocios, al final a Rigo sus empresas, pues le han ayudado a pasar esas lesiones de una manera diferente.
con rabia, como cualquier ciclista, por decir, joder, me he caído, no puedo competir hasta dentro de un tiempo, pero hay una gran diferencia en tumbarte en el sofá de casa con la pierna escayolada a ver vídeos de ciclismo y a comerte la cabeza de que no estás ahí, a estar lesionado y decir, oye, esta tarde voy a ir a la tienda porque quiero ver cómo están las nuevas prendas que vamos a hacer. Pues bueno, tu cabeza actúa de forma diferente y la recuperación también es diferente. Y eso le pasa a cualquier ciclista. Si tiene una lesión, va a empezar a comerse la cabeza, a pensar en cosas raras. Si a lo mejor ya empiezan a decir en el equipo, el sponsor el año que viene no sabemos si va a seguir, pues ahí tu cabeza ya empieza a pensar en lo peor. Entonces, si tienes algo, si tienes algo paralelo, ese pensamiento se va a reducir porque vas a emplear otro tiempo en pensar en esa otra actividad que tienes, ¿no? Y sobre todo también algo que es muy importante es relacionarte con personas de otro ámbito. O sea, personas que no tengan ni idea quién eres. Si tú únicamente te relacionas con personas que les gusta el ciclismo, puedes llegar a pensar incluso que eres una estrella del rock and roll, pero no, relaciónate con gente que no sabe quién es Valverde, ni que saben qué es el Tour de Francia, ni cuándo se disputa, ni cuántas etapas tiene. Que hay un porcentaje gigantesco en el mundo de esas personas y a veces pensamos que es que todas saben lo que es el ciclismo y por eso tú te crees una superestrella. No, relaciónate con gente pues en unos estudios que estás haciendo o en un trabajo que estás aprendiendo y encontrarás gente muy diversa de la que vas a aprender y de la que te va a hacer desconectar un poco porque no vas a saber ni lo que es un plato ni lo que es el carbono de un cuadro. Entonces, esa gente te va a ayudar a desconectar y no por desconectar eres peor profesional, sino que al contrario, eres mejor profesional cuando regreses. Y por finalizar, para no quitarte mucho tiempo, Luis, ¿qué consejo le darías a los ciclistas que están comenzando y que quieren que su sueño es ser profesional, lógicamente? Bueno, pues lo primero que les diría es que practiquen deporte, practiquen ciclismo porque les apasione, porque les guste. Que no practiquen ciclismo únicamente pensando en llegar a ser profesional porque es muy difícil y hay que tener esa variable, ¿no? A veces únicamente salimos a montar en bici con la variable de que no nos vamos a caer, pero la de que nos vamos a caer existe y, o sea, es que eso es una más que está ahí y siempre esa es como que, entonces, pensad que probablemente no lleguéis a ser ciclistas profesionales. Esto no es desanimaros, al contrario, es animaros. Podéis lucharlo, intentarlo y hacerlo con todas las fuerzas. Cuando hagáis algo, hacerlo al máximo, no lo hagáis a medias. No os quedéis el día de mañana, si no lo conseguís, con la duda de, joder, y si me hubiera esforzado un poco más, yo creo que a lo mejor lo habría conseguido. No, no, no. Tú el día de mañana, si no consigues llegar a profesional, tienes que decir, oye, yo intenté ser profesional, y dilo además muy orgulloso en cualquier mesa, en la cena de Nochebuena, di, oye, yo intenté ser profesional, lo sabíais, y lo intenté, o sea, di el máximo y no lo conseguí, pero, joder, di el máximo. O sea, es que estoy súper tranquilo porque no pude hacer nada más. Entonces, siempre quédate con esa sensación de no haber podido hacer nada más. Después, si lo consigues, pues sigue disfrutando y sobre todo no olvides otras cosas muy, muy necesarias en la vida. No dejes de lado a la familia, no dejes de lado a los amigos. Disfruta de tu trabajo, pero también de otras cosas porque la vida no sabemos lo que dura. Así que esos son mis consejos y por supuesto el de no abandonar la formación nunca. O sea, nunca dejarás de aprender algo. Yo tengo 45 años y sigo yendo a conferencias y a lugares para seguir aprendiendo. A veces voy a lugares, José, que no tienen nada que ver con ciclismo. Me dicen, pero ¿y a qué vas ahí? Digo, hostia, digo, pues a aprender algo. Es que yo creo que de platos sé, de piñones sé, seguro tendré más que aprender, pero voy a ver a esta gente que no tengo ni idea de lo que van a hablar y entonces voy a aprender algo de ellos. Entonces, muchas veces el error que cometemos es ir a aprender pues de situaciones que tenemos cerca y que ya sabemos bastante. Sino, no, vete a aprender de otras situaciones que no tengas ni idea, porque ahí es donde está el aprendizaje. Así que ese es el consejo. No dejéis de estudiar y pensar también, pues lo que decíamos al principio, que no solamente tienen éxito los que ganan carreras. Si estás ahora escuchando esto y no terminas de ganar carreras y eres ahí un ciclista que está en el medio del pelotón, que nadie te diga que no sirves para esto. Al contrario, busca tu hueco, intenta ser el mejor, intenta subir 12 bidones en la espalda en vez de 11, ya verás cómo muchos equipos quieren que estés con ellos. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación, porque todos tus consejos y tu gran experiencia, pues seguramente le vaya a servir a estos ciclistas que están empezando, los juniors y cadetes.
Y nada, sobre todo, bueno, sé que estás bastante liado porque tienes muchas cosas, muchos, has estado en Colombia también y no paras. Y nada, agradecer eso que al final, no sé, hayas aceptado la invitación y esta entrevista que la verdad es que ha sido muy, muy buena y me ha gustado mucho. Nada, tío, yo, al contrario, lo que dices, a veces estoy ocupado, pero te dije, tranquilo, que hacemos esto, ya buscaremos el día y al final lo hemos conseguido. Y gracias a chavales como tú, inquietos, que os gusta hacer cosas, que salís de trabajar y os ponéis aquí a grabar en vez de estar por ahí liándola. Así que ojalá muchos más como tú que sigan, pues bueno, dando difusión al deporte base y al ciclismo base en concreto, ¿vale? Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Un saludo, Luis. Gracias, un saludo. Hasta luego.